Hace un tiempo atrás yo estaba saliendo, he dictado conferencias, talleres en México, República Dominicana, estoy en Panamá, Bolivia y gran parte de mi país. Y dentro de uno de estos viajes había una persona que se había pasado de copas, un poquito mareadito, y se para conmigo en una esquina, me mira y me dice, yo ya te he visto, yo te he visto en una, ya me acuerdo por dónde te he visto. Yo lo miré un poco asustado, pensé que me iba a llevar la billetera. Y tú eres el que dicta cursos, habla de oratoria, ¿no? Sí, 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 yo hablo de esos temas. Y el Señor, imagino, en el valor, por eso mucha gente dice que cuando toman licor, pues toman valor, me decía, ¿cuál crees que es, como desafiando, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor problema al hablar en público? Yo lo miré, me puse a pensar, dentro de mi mente, que había estudiado mucho la comunicación no verbal, empecé a analizar varias situaciones de comunicación, de canales de comunicación no verbal. También estuve analizando qué tal vez podría ser dentro de algunos rasgos de personalidad, pero al final la respuesta era una sola: el miedo. La mayoría de personas vienen muchas veces a los talleres, a las capacitaciones, a entrenarse en habilidades comunicativas porque tiene miedo. Porque la mayor limitación es el miedo. Mucha gente tiene miedo a hablar en público, mucha gente tiene miedo a comunicarse. Y luego me ponía a pensar que nos falta bastante desarrollar esas habilidades comunicativas que están dentro de las habilidades sociales. Hablamos mucho de inteligencias artificiales que actualmente están entrando en bogas, están entrando en tendencia, pero las habilidades comunicativas son una de las habilidades más requeridas en esta década, porque nos van a permitir destacarnos y sobresalir, mostrar habilidades especiales. Es increíble que, a pesar que se habla mucho de la comunicación, que hay muchos libros de esto, la mayoría queda en libros. Yo tengo mucha gente que viene a mis conferencias, a mis eventos, me compra el libro, me los encuentro medio año, un año después, y digo, ¿qué te pareció el libro? Muy bueno, me dice. ¿Lo has leído? Sí, sí, algo leí, te dice. Y al final tienen que admitir que no leyeron el libro, que ese día se tomaron la fotito, les di el autógrafo, pero casi nadie se tomó la molestia de leerlo. Que pasa con muchos libros, no solamente con estos, ¿no? Y dentro de esa gente, es curioso como hay mucha bibliografía de esto, pero la oratoria es más que bibliografía, es práctica, es hacerlo, es practicar. Y yo, cuando era muchacho, decido hablar de este tema porque mis padres se separaron, mi madre falleció hace apenas un mes de cáncer, y un día el profesor en el colegio me saca adelante, me dice, alumno, salga adelante a hablar en público, exponga lo que acabo de hablar. Muchos profesores hacen eso para matar la hora. Exponga, a ver, resume lo que he dicho. Yo me paré frente a mis compañeros en el colegio y no podía hablar. Miraba a mis compañeros en las carpetas y el profesor me miraba y decía, hable hijo, con confianza, hable. Yo, y no es que no quiera hablar, no es que no tenga en la mente palabras, es que tenía algo que en el estómago, que los que alguna vez hemos dado un discurso también lo hemos experimentado. Tiene una sensación en el estómago que subía, pero se atascaba acá, en un nudo en la garganta. Es una de las señales más comunes. Empecé a sentir que la cara se me ponía roja como tomate. Empecé a sentir que mi corazón latía más rápido. Empecé a sudar. Intentaba articular palabras, pero aquí se quedaba todo. No salía más que sonidos o a lo mucho trabarse, tartamudear ciertos fonemas. Eh, pero no podía.
Después de un par de minutos, que obviamente había esa tensión del silencio, el profesor se me acerca y me dice, hijo, ¿estás bien? Yo miro al profesor, lo abrazo y me pongo a llorar a moco tendido. O sea, imagínate cómo le queda el saco al profesor. Todo sucio de lágrimas, de un montón de secreciones. Estoy ahí. Me morí en miedo. ¿Qué creen que pasó? Más adelante, cuando en algún momento en el colegio me quisieron volver a invitar a salir adelante, después de una experiencia así. ¿Creen que yo quise volver a salir? Definitivamente no. Definitivamente cuando el profesor decía vamos a hacer exposiciones, yo era el que siempre me metía en el grupo y quería desaparecer y no hablar, o el que de pronto ese día tenía una infección en el estómago y desapareció, iba corriendo al baño para que no me escogieran. Siempre evitaba hablar en público durante años, hasta que un día un profesor, porque yo estoy en un colegio católico, franciscano, de la provincia franciscana, los 12 apóstoles, me dijo, eres un chico muy inteligente, pero no puedes expresar lo que sabes, no puedes expresar tus conocimientos, así que vamos a hacer lo siguiente, me dijo el profesor, vas a representar al colegio en un congreso. Te vamos a elegir para que tú representes al colegio en un congreso y vas a debatir con otros jóvenes sobre diversos temas. En esa época estaba de moda la tercera ola de Toffler, hablamos del posmodernismo, de la globalización, y me escogieron a mí. Él decía, profesor, pero ¿yo por qué? O sea, usted no sabe que yo me muero de miedo al hablar. Yo no puedo hablar en público. Yo no puedo hacer eso. Y el profesor me decía, justo por eso. Porque conforme te hagas mayor, te vas a dar cuenta, y sí me di cuenta con los años, que cuando tú eres demasiado tímido, la timidez se puede, de alguna manera, interpretar por mucha gente como mala educación. Por eso a veces papá, mamá dicen saluda, y hay muchos jóvenes que no saludan, a veces porque les da miedo. Muchos dicen, no, es que no me saludó primero, no, qué roche saludar, qué miedo saludar, ser yo el que rompe el hielo en una conversación, qué miedo. Nos da miedo, nos da vergüenza. Pero la gente no puede decir, ay, es una chica tímida, ay, es un chico tímido, introvertido. No, qué mal educado es. Qué falta de respeto. Y entendí que la timidez con los años se podía interpretar por mucha gente como mala educación. Y es curioso porque el profesor me dijo, vamos a ayudarte a que venzas ese miedo. Me metieron a cursos de oratoria, me pagaron los cursos de oratoria, y el día que yo tenía que hacer la exposición, representar a mi colegio en ese congreso, no fui. No fui. Tenía tanto miedo que ese día no me levanté de la cama. Y por suerte, estamos hablando del año 2000, 2001, no había celular como ahora, no había WhatsApp como ahora, no era tan fácil la comunicación. Los celulares recién estaban entrando en tendencia y eran costosos para adquirirlos, no todo el mundo los tenía. Así que mi profesor no podía simplemente llamarme o llamarle a mi mamá o enviar un WhatsApp y decir, venga, estamos hablando de hace 23 años atrás. Así que yo me quedé en la cama y no fui. El problema no era no ir, el problema era al día siguiente ir al colegio y encontrarme con el profesor que me había elegido. Ese era el problema. Así que al día siguiente yo me puse una capucha, como si fuese un pirañito, un delincuente. Traté de pasar desapercibido en la entrada del colegio. Traté de pasar desapercibido. El profesor sé que me vio, pero no se me acercó, no me dijo nada. Pasó un poquito más de tiempo, pasaron los meses, nadie me dijo nada, pensé que se habían olvidado de este incidente, pero pasó un poquito más. Al año siguiente, en el siguiente grado escolar, que ya era el último para mí en el colegio, el profesor me llama y dice, venga para acá, joven Robinson. El año pasado usted tenía que representarnos en un congreso y usted no estuvo. ¿Qué pasó? Ay, profe, no sabe, me enfermé. Yo tenía una voluntad de asistir. Usted no sabe las ganas que tenía, pero mi salud no me lo permitió. Tuve que mentirle al profesor, porque obviamente no podía admitir que me moría en miedo. Y el profesor me dijo, no te preocupes,
el año pasado no pudiste, pero este año vas sí o sí. Es más, ya hablé con tu mamá, así que esta vez no te nos escapas. Yo decía, pero profesor, yo tengo miedo a hablar en público. ¿Por qué quiere que haga esto? Porque conozco tu potencial, porque sé que puedes hacerlo mejor. Así que no me quedó de otra que prepararme durante los meses que quedaban. Y llegó el día donde tuve que ir a representar a mi colegio en este congreso, el Consorcio de Colegios Católicos, y dar una exposición frente a aproximadamente 250 personas que eran estudiantes de distintos colegios, igual que yo, habían sido representados, elegidos para representar a sus instituciones y debatir de diversos temas. Ahora sí no tenía escapatoria. Fue en la ciudad de Arequipa, nos trasladaron a la ciudad de Arequipa, a los representantes. Fue en el colegio Santa Clara de Arequipa, todavía lo recuerdo. Y cuando yo me paré frente a todos, porque ya no tenía escapatoria, no me quedó más que dar mi discurso. Me paré frente a ellos, mis rodillas temblaban tanto que parecía que hubiese un sismo, pero en mi cuerpo. Pero con todo ese miedo, con la voz aflautada, cuando estamos nerviosos, se nos aflauta la voz. Aún con todo ese nerviosismo, di mi disertación. La había practicado tanto que la sabía bien y empecé a darla. No pensé mucho en que mi cara estaba roja, no pensé en que sudaba como si estuviese en el sauna. No lo pensé, simplemente hablé. Terminé la presentación en este congreso, frente a los estudiantes de varios colegios, y de inmediato me aplaudieron y me fui corriendo. Me fui corriendo al baño, no quise volver al auditorio, porque me morí de vergüenza, porque sabía que lo había hecho tan mal, que todos iban a reír de mí. Llegó el rato del almuerzo en este congreso, entonces yo fui rápido al comedor para que nadie me viera, y mientras estaba yo en el comedor, huyendo con ese miedo, empezaron a entrar los representantes de otros colegios, también al comedor para almorzar. Yo me escogí una mesa escondida al fondo, donde nadie me viera. Traté de comer lo más rápido para escapar, porque no quería que me vieran, que se rieran de mí por lo mal que había expuesto, por todos los errores que había cometido. Pero era tarde, mientras yo estaba comiendo, una chica, representante del colegio de Arequipa, del mismo colegio anfitrión que fue el Santa Clara, se paró, me miró, se sentó a mi lado en el comedor, mientras yo comía, me vio, yo la vi, y dije, se va a burlar de mí. Me miró y me dijo, oye, qué bien has expuesto. No sabía que había tan buenos oradores en tu colegio. No podía creer lo que me dijo, se fue, estaba procesando la información y llegaron chicos del colegio de Cusco, de la Recoleta de Cusco, me saludaron y me dijeron, oye, qué bueno fuiste, qué bueno, no sabía que había tanta competencia en este congreso. Y poco a poco muchos salieron y me empezaron a felicitar. Y lo que yo pensé que fue una exposición desastrosa, terrible, llena de errores, increíblemente a la gente le había gustado. Y ahí me di cuenta que la mayoría de mis miedos al hablar, que la mayoría de los errores que yo imaginaba que iba a cometer, siempre estuvieron acá, en mi mente. Siempre estuvieron simplemente viviendo en mi imaginación. Porque el ser humano tiene una imaginación fascinante, increíble, una creatividad que nos permite escribir libros, inventar cosas. Pero lamentablemente a veces la imaginación también nos puede ir en contra. Y eso nos sucede muchas veces cuando hablamos en público. Que nos puede ir en contra porque queremos hacer algo y sentimos que vamos a fallar. Porque no hemos fallado, pero dentro de nuestra imaginación pensamos que estamos fallando, que estamos fracasando, que lo vamos a hacer mal, que nos vamos a caer en el escenario, que de pronto te vas a equivocar, que te vas a parar frente a todos, te quedas en blanco y terminas hablando de un tema que no tiene nada que ver con esto, que empiezas a fallar. Pero la mayoría de esos miedos que tenemos no son por algo que sucede, sino por algo que imaginamos. Yo me imaginé lo peor. Pensé que había hecho un desastre de presentación.
Pero ese día, después de recibir y escuchar personas que empezaron a decir, oye, tu trabajo fue bueno, oye, qué buena exposición tuviste, oye, eres mejor orador de lo que pareces. Ese día cambié el miedo por una emoción diferente. Goleman dice que se clasifican las emociones en dos tipos, emociones placenteras y emociones perturbadoras. Ese día, el miedo, que es una emoción perturbadora, lo empecé a transformar en una emoción placentera. Cambié el miedo por el placer de los aplausos, por el placer de hablar en público. Y gracias a esa presentación, gracias a esa exposición, cuando yo ya vuelvo y me encuentro con mi profesor en el colegio, el profesor me mira, me dice, ¿cómo te fue? Y yo le digo, me encantó. ¿Cuándo hay otro congreso? Quiero volver a representar. Y como el año pasado huí de algo y ahora quería con más ganas volver a intentarlo. Y ahí es donde viví este proceso. Y todo este proceso me llevó a apasionarme en desarrollar habilidades comunicativas. Y este libro es mi humilde aporte para poder hablar de esto. En un capítulo, dedico todo un capítulo a hablar de muchos de los errores más comunes que tenemos al comunicar. Y una de las reglas que yo considero que es importante es que un buen comunicador no es alguien que se para en el escenario y habla bonito. Un buen comunicador es alguien que habla todo el tiempo bien. Es 24/7 un buen comunicador. Muchas veces cuando se habla del tema de oratoria, de la comunicación no verbal, pensamos que hay que hablar bonito acá y que de pronto después de dar una disertación fascinante, bajas del escenario y te comunicas mal. No, quien sabe comunicarse bien con un amigo, con un compañero, con un cliente, si estamos en el mundo de los negocios o las ventas, sabe comunicarse bien en el escenario. Porque al final, cuando tú estás hablando en público, en una exposición, en una presentación, esto es como una lupa. Se amplifica lo que eres y lo que sabes. Por eso mucha gente se para en una exposición y no puede hablar de muchos temas. Tiene miedo a hablar porque desconoce estos temas. Porque como se amplifica lo que sabes y no sabes de ese tema, no tienes cultura general para llevar a cabo una conversación y hablar de distintos temas, entonces se va a amplificar tu ignorancia de esos temas. Y la gente va a notar que desconoces eso, que tal vez no lees lo suficiente, que tal vez te falta profundizar en otros conocimientos, porque al estar acá te amplificas. Amplificamos todo lo que guardamos, porque en palabras de Paul Ekman, que es uno de los mayores entendidos en la comunicación no verbal, uno de los pioneros que nos hablaba en su libro El rostro de las emociones, de lo importante de comunicar y de interpretar esas señales no verbales para entender lo que la gente siente. En palabras del mismo Paul Ekman, la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos para entender lo que tenemos aquí adentro. Nosotros no podemos leer la mente de las personas. No podemos leer los sentimientos. Si de pronto un chico enamorado le pregunta a su novia y le dice, mi amor, ¿me amas? Y él dice, te amo. Solo te queda confiar en sus palabras. Pero ¿realmente sabes que te ama? ¿Puedes asegurar que realmente es lo que siente? Y nos damos cuenta que la comunicación, tanto la verbal como la no verbal, son vitales para entender realmente lo que tenemos dentro de nuestro mundo interior. Y yo conozco mucha gente talentosa, capaz, grandes empresarios que facturan muchísimo dinero, que tienen empresas muy exitosas, pero que lamentablemente, el día que fallezcan, casi nadie los va a recordar. ¿Y por qué no los van a recordar? No porque no contribuyeron a la sociedad, porque hicieron un gran aporte. No lo recuerdan porque como no supieron comunicar sus ideales, sus ideas a los demás, muchas veces el negocio muere con ellos, la empresa muere con ellos. Y los hijos usan otros rumbos. Las empresas más grandes, que trascienden más, han trascendido porque las personas que crearon esto comunicaron esos ideales y permitieron que se comunicaran y trascendieran generación tras generación. Somos un mundo de sueños, de emociones, de ideas, de pensamientos. Pero si no sabes comunicarlos, te vas a ahogar. ¿Cuántas personas
sufren de depresión, sufren de ansiedad en silencio porque no pueden comunicar lo que están sintiendo. ¿Cuántos de nosotros guardamos emociones que nos hacen daño por dentro porque no podemos comunicarlas? Y para mí este libro, más que solamente ser una herramienta para hablar bien en público, es una excusa para poder compartirte cómo aprender a comunicar mejor, no solamente en un escenario, sino en la vida. Porque oratoria sabemos que es el arte de hablar en público, pero no dice el arte de hablar en público con 100 personas, con 1000 personas, con 500 personas. Cuando yo estoy acá ahorita, de la que ustedes estoy hablando en público, cuando de pronto termina esta presentación, alguien se me acerca y empezamos a charlar un momento, estoy hablando en público. No hay una regla que tiene que ser masivo. Ya estás hablando en público con 1, 2, 3, 4 personas. Cuando estás en un brindis, en una reunión social con 2, 3 personas, ya estás hablando en público. No es ese mito que tenemos de que hablar en público es estar frente a un escenario delante de un grupo de personas específico. Hablar en público es el arte de aprender a comunicar.